Tercera cuestión, cambio climático. Te estamos diciendo que celebramos el que el señor Iglesias se está moderando las formas, porque, ojo, cuando plantea, lo acaba de plantear, lo acabamos de escuchar, cuando él y reiteradamente la extrema izquierda plantean el debate cambio climático versus contra modelo económico y de desarrollo actual, están introduciendo un elemento peligrosísimo. Un elemento peligrosísimo. Y se les ve por dónde va el plumero. Ojo, un elemento peligrosísimo que puede ir en contra, pues, entre otras cosas, de valores esenciales del progreso social y del progreso social compartido, porque estatificación e intervencionismo de la economía ya hemos visto lo que significa en sitios como Venezuela, miseria y pobreza. En cuanto a esto de acelerar las ayudas, pues está muy bien. Ahora el señor Iglesias y el señor Sánchez no dicen más que van a acelerar las ayudas. Ayer al señor Sánchez se le escapó una declaración complementaria, que fue, bueno, pero que tengan paciencia. Bueno, pues si acelerar las ayudas y tener paciencia es esperar a ver cuándo van a llegar las ayudas por el temporal Gloria, cuando han transcurrido 4 meses desde el anterior temporal y aún no se han cobrado, pues entonces efectivamente parece que los afectados van a tener que armarse de paciencia. Y finalmente, hemos asistido, que está muy bien, al espectáculo de lo que yo podría denominar las visitas foto. La visita del presidente Sánchez, que viene cuando no pensaba venir y al final viene forzado por las circunstancias y se hace la foto. La visita del vicepresidente Iglesias, que viene y se hace la foto. Las visitas foto. Lo que no hemos visto hasta ahora son lo que yo denominaría las visitas curro. Es decir, las visitas de aquellos titulares ministeriales directamente responsables de agilizar todo el proceso de reconstrucción y de ayudas, de encarar los problemas. La ministra y vicepresidenta de Transición Ecológica y el ministro de Agricultura. Hombre, que el ministro de Agricultura aún no se haya dejado caer por aquí cuando se ha perdido en árbol el 80% de la cosecha, siendo además valenciano, no deja de ser algo cuanto menos curioso. Pero hay cosas que sí que vienen de este gobierno. Hay cosas que sí que vienen de este gobierno, fruto de las contradicciones del discurso ecologista extremo. Por ejemplo, el monte se quema. El monte se quema porque está sucio, efectivamente, pero no se permiten. No se permiten, no te estoy hablando aquí, estoy hablando del conjunto nacional. No se permiten las actividades en virtud de ese discurso ecologista, las actividades de ganadería y agricultura de montaña, que han sido siempre las principales conservacionistas y limpiadoras del monte. Y no se permite ni siquiera a los particulares que recojan la leña caída, que es también una forma de limpiar el monte. Las aguas se desbordan, los barrancos se desbordan, sí, pero no se permite, en función de este nuevo discurso, que se limpien los barrancos, que se recojan las cañas, y por eso aparecen toneladas de cañas.